Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Hoy es Noticia, en este primer día del mes de julio en que estamos comenzando desde los estudios de CNN Chile el programa. Vamos a revisar a partir de esta hora y por las próximas 2 horas y media todo lo que está ocurriendo en nuestro país, en el mundo, con entrevistados, con análisis, con todos los periodistas que están desplegados en terreno. Comenzamos de inmediato revisando titulares. Se agudizan las críticas en el oficialismo tras el rechazo de la acusación constitucional en contra del ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Entre los republicanos aseguraron que su aliado natural es el Partido Nacional Libertario y no Chile Vamos. Desde la UDI, en tanto, llamaron a evitar las diferencias de cara a la tramitación de la ley miscelánea en el Senado. La actividad económica se contrajo por quinto mes consecutivo, según reportó el Banco Central. El IMASEC de mayo cayó un 0,9%, lo que deja al país al borde de la recesión técnica. En el indicador influyó una menor producción minera y una disminución de otras actividades como la construcción y la pesca. Cortes de ruta y de luz provoca un temporal con vientos de hasta 100 kilómetros por hora que afecta a la región de la Araucanía. Los sectores cordilleranos y precordilleranos están con alerta amarilla. La Dirección Meteorológica de Chile anticipó lluvias débiles para este sábado entre las regiones metropolitana y Maule. Al menos 1.943 personas han muerto tras los devastadores terremotos en Venezuela, según el último balance del gobierno. Asimismo, el chavismo decretó duelo nacional de 7 días por las víctimas del desastre. Y lo decíamos el día de ayer, precisamente a esta misma hora, la fallida acusación constitucional que el Senado rechazó el día de ayer en contra del exministro Nicolás Grau abrió grietas dentro del oficialismo. Lo escuchábamos en titulares. El partido republicano dijo que se sentía muchísimo más cerca de los nacional libertarios y no de Chile Vamos, que serían los socios más bien lógicos dentro de la coalición de gobierno. Bueno, eso parece que no es así. De todo ello vamos a conversar junto a Colomba Eichholz, quien ha reporteado cuáles han sido las reacciones luego de esta votación y de los rechazos que hubo dentro del oficialismo, también de las abstenciones. ¿Cómo estás, Colomba? Bueno, ¿cómo estuvo el ambiente en el oficialismo el día de hoy? Muy buenas tardes, Mati. Podría decir que parecido por lo menos a las declaraciones que vimos ayer tras la votación de la acusación constitucional, donde hubo recriminaciones por parte del oficialismo de lo que fue el impulso de esta acusación constitucional, que no solamente sucedió ayer en el Senado, también lo vimos en la Cámara de Diputados, donde Chile Vamos criticaba el impulso de este libelo acusatorio por parte del Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano. Específicamente ya se da más ayer, un poco más profunda esta grieta que tú mencionabas, Mati, por lo que fue el resultado de la votación, en donde el Partido Nacional Libertario, con su representante, la senadora Vanessa Kaiser, obviamente aprueba los 4 capítulos del libelo acusatorio. Lo mismo ocurre con el Partido Republicano. 3 senadores militantes del Partido Republicano aprueban los 4 capítulos. 2, eso sí, independientes del Comité del Partido Republicano, Rodolfo Carter y Cristian Vial, rechazan 2 capítulos de los 4, habiendo ahí un desmarque que ha generado también, Mati, incomodidad en el Partido Republicano. Y luego tenemos a Chile Vamos, en donde los casos fueron variados. Por ejemplo, las imágenes vemos a la senadora Camila Flores, la veíamos antes, en donde, por ejemplo, esa parlamentaria aprobó los 4 capítulos de la acusación constitucional, mientras que, por ejemplo, el senador Javier Macaya rechazó 2, aprobó otros 2, y así seguía entonces esta votación por parte de Chile Vamos, en donde podríamos decir hubo la libertad de acción que vimos por lo menos en la Cámara de Diputados en el caso de Renovación Nacional. Ahora, esa votación y el actuar de Chile Vamos, estas posturas que también dieron a conocer en sus argumentos cuando presentaban en la sala del Senado, abrió quiebres o grietas, por lo menos con el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, Mati, en lo que es la antesala también de la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional, que se retoma de hecho el próximo lunes. Hoy incluso hay una convocatoria, una reunión a las 18:30 horas en el Congreso, aquí en la sede de Santiago, con senadores oficialistas y opositores y con la presidenta del Senado y el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, para llegar a un acuerdo. Y de alguna manera
ese acuerdo se podría ver un poco más difícil o empañado con lo que están siendo las declaraciones del Partido Republicano en contra de Chile Vamos. Ayer, de hecho, el diputado Agustín Romero del Partido Republicano, como tú bien decías, Mati, en los titulares justamente decía, hay una afinidad un poco más profunda con el Partido Nacional Libertario en lo que son, por ejemplo, las votaciones, lo que es también la ideología. Ahora, llama la atención, y tú lo decías, porque el Partido Nacional Libertario no forma parte de la coalición de gobierno. No, ellos no quisieron ser parte, quedaron como una oposición constructiva, lo llamaron en un principio, ahora yo no sabría cómo calificarlos, ellos mismos tampoco han querido definirse a sí mismos, pero es extraño que el partido, además que es el partido del presidente de la República, esté en una sintonía más fina con un partido que está fuera del gobierno. Y eso se ha visto también, por ejemplo, en iniciativas que han presentado, de hecho la semana pasada cuando Johannes Kaiser desde el Partido Nacional Libertario presenta este proyecto de un indulto general a los carabineros, ¿no es cierto?, condenados en el marco del estallido social, que posteriormente y no fue solamente apoyada, carabineros, porque también hay militares. Fuerzas Armadas, efectivamente. Y en ese caso el Partido Republicano apoya esa iniciativa, no lo hace, por ejemplo, la UDI. Entonces ahí también se van marcando diferencias en lo que han sido Guillermo Ramírez discusiones. Habló de caso a caso, no un indulto general. Y ahí incluso también Johannes Kaiser salió a criticar duramente las declaraciones de Guillermo Ramírez por no respaldar este proyecto de ley. Lo mismo ocurre también ayer con la votación de la acusación constitucional, particularmente porque desde Chile Vamos también recriminaron la acusación desde un inicio, que el libelo acusatorio se presentara por parte del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, a sabiendas de que no iban a tener los votos en el Senado. Y que fue lo mismo que pasó durante todo el gobierno de Gabriel Boric, donde era republicanos el que presentaba, no existía prácticamente en ese momento Nacional Libertario, después se fueron produciendo los descuelgues, pero eran republicanos los que presentaban, pero sin conversar con Chile Vamos, por lo tanto se fueron cayendo todas sistemáticamente, y fue por no hacer esa discusión previa. Bueno, de hecho, esa discusión previa hoy día lo comentaba el diputado Benjamín Moreno en Radio Duna, si no me equivoco, y bueno, jefe de bancada, decía que finalmente, antes de presentar la acusación constitucional en contra de Nicolás Grau, se había conversado con Renovación Nacional. Con la UDI no se pudo conversar, decía, trató de llamar a la diputada Flor Weiss, jefa de bancada de ese partido, pero no se llegó a un acuerdo. Y claro, llama la atención si uno va a presentar un partido político, una acusación constitucional, cómo no se genera un consenso previo para obviamente generar los apoyos suficientes en la Cámara de Diputados, que sí los tenían, pero posteriormente en el Senado necesitaban 26 votos, Mati. Esto, claro, se fue modificando a medida que el senador Manuel José Sandón hizo uso de su permiso constitucional. Ahí el quórum bajó a 25 votos, posteriormente dice va a no utilizar finalmente ese permiso constitucional. Ayer se dio cuenta de eso en la sala, lo que nuevamente elevó el quórum a los 26 votos. Pero estuvieron muy lejos de esos 26. Exactamente, 16 votos fue lo máximo. Sí, en 2 capítulos, y bueno, 9 fue el mínimo de uno de esos capítulos. De hecho, había también información de que esta era la acusación constitucional con menos votos en el Senado desde 1990. Entonces también marca un no solamente precedente respecto de la menor cantidad de votos en una acusación constitucional, sino que también sigue la línea de las críticas que han habido a la derecha, particularmente, y al Partido Republicano, por presentar estas iniciativas, estas acusaciones constitucionales que finalmente a sabiendas terminan siendo fallidas. Bueno, y además que se produce en un ambiente donde las acusaciones constitucionales como tal van a ser revisadas, y van a ser revisadas a propósito del propio oficialismo, porque conversábamos, y era su tema la semana anterior, el diputado Diego Schalper, de presentar este proyecto para elevar los requisitos para una acusación constitucional. Por lo tanto, era bastante extraño que presentando un proyecto de ley de estas características se votara desde su partido a favor. Era inconsistente desde ese punto de vista. Sí. Y ahora, bueno, estos quiebres también no solamente se dieron por la acusación constitucional, Mati, pero justamente por lo que me acabas de contar, me acordé de esa misma semana cuando Diego Schalper con un grupo de parlamentarios presentan este proyecto para elevar los requisitos. Y que fue súper transversal este proyecto, porque sí, había diputados del Frente Amplio hasta la UDI. Socialista, efectivamente, pero después, momentos después, si no me equivoco, horas, el presidente del Partido Republicano dice, bueno, perfecto, ustedes van a presentar este proyecto de ley, nosotros vamos a presentar
votar uno para subir el quórum de reformas constitucionales. Entonces también ese roce, ¿no es cierto?, ya se venía dando de hace un par de semanas, y lo cierto, Mati, es que genera mucha tensión y también inquietud en el gobierno respecto de lo que va a ser la votación la próxima semana del Plan de Reconstrucción Nacional, y si finalmente estos roces que están habiendo entre los parlamentarios podría de alguna manera incidir en la discusión en particular y en apoyar o no las indicaciones que va a presentar el gobierno. Tenemos las declaraciones ayer, Mati, del diputado... Ahora, uno hubiera pensado que más que generar un quiebre dentro del oficialismo, la votación de ayer le hubiera permitido una votación más amplia para este proyecto de ley, pensando en lo que es la oposición, abrirse a la oposición, porque no votaron constitucionalmente en contra de un exministro de lo que es hoy la oposición. Por eso que más que generarse este problema... se pensó que incluso podía haber sido beneficioso para el mismo proyecto si no hubiera habido esta discusión interna. Bueno, y efectivamente porque además de la discusión interna, la votación, por ejemplo, de Renovación Nacional, en lo que fue la votación de la acusación constitucional en la Cámara de Diputados, lo hablábamos la semana pasada, llevó a esta estrategia del Frente Amplio, que hoy día tenemos las declaraciones también del presidente del PPD, Raúl Soto, a invitar a Chile Vamos, ya que tienen esta postura, ¿no es cierto?, de apertura, de mayor transversalidad, a rechazar algunas indicaciones que pueda presentar el gobierno en el Plan de Reconstrucción Nacional. Y esa fue justamente, o es justamente el argumento que utiliza hoy día el diputado y el presidente del PPD, Raúl Soto, para hacerle este llamado a Chile Vamos por lo que fue su votación ayer en la acusación constitucional, Mati. Y sumado a eso, también tenemos las declaraciones del diputado Agustín Romero. Veamos esas declaraciones. Nosotros con los libertarios, yo siempre voy a decir, son nuestro aliado natural, y vamos a trabajar juntos para que ojalá en la próxima elección municipal tengamos más concejales. ¿Más que Chile Vamos? ¿Usted lo ve como más aliado natural que Chile Vamos? Totalmente. No, sí, eso es totalmente. Y esa cuestión, totalmente. Nosotros tenemos muchas más coincidencias con libertarios que con Chile Vamos. Se ajustan más a lo que a nuestro estilo, a lo que nosotros pensamos. Y votamos todos de la misma forma, nosotros no nos descolgamos, votamos unidos. Eso no significa, y quiero ser también muy claro, que en este minuto el presidente José Antonio Kast ha convocado a un gabinete de unidad donde hay gente de Chile Vamos muy valiosa, que le tengo muchísimo respeto, que está trabajando y poniendo lo mejor de sí para sacar adelante este país. La pregunta que tenemos que hacernos es si se sienten más afines políticamente a libertarios que a Chile Vamos, entonces ¿por qué están gobernando con Chile Vamos y no con libertarios? Yo veo una luz de esperanza de que un sector del oficialismo, un sector de la derecha, especialmente un sector de Chile Vamos, se esté atreviendo a tomar posturas políticas propias pensando en Chile y no dejarse tironear o no dejarse ser vagón de cola de los republicanos y libertarios. El republicano está trabajando políticamente más para Johannes Kaiser que para José Antonio Kast en estos momentos. Se están dejando tironear políticamente por las posiciones extremas, inflexibles, dogmáticas de libertarios. Claro, hay una crítica por parte de Raúl Soto, del presidente del PPD, hacia republicanos y también el Partido Nacional Libertario, pero como decía Mati, también esta invitación a que como ya Chile Vamos tiene cierta apertura, lo demostró en la acusación constitucional, se pueda también abrir a rechazar algunos de los artículos más polémicos del Plan de Reconstrucción Nacional. Eso obviamente ya va a ser historia de la próxima semana, Mati, cuando se retome ese debate, porque por lo menos ahora el debate, claro, decimos está centrado en lo que fue el resultado de la acusación constitucional, pero yo me atrevería a decir que más puntualmente entre dos parlamentarios específicamente, entre el diputado del Partido Republicano, Leandro Kunzmann, que ayer, después de la acusación constitucional, usó sus redes sociales para criticar ya particularmente a Manuel José Osandón, el senador de Renovación Nacional, que estaba acompañando al presidente José Antonio Kast en Paraguay. Él lo había, de hecho, anunciado, y ante eso, Leandro Kunzmann dice: esta acusación constitucional es justa, y que usted esté en contra solo reafirma por qué la gente está cansada de la cocina política, de los cobardes y de los amarillos. Basta de cálculos, y por último, quédese en Chile y defienda su postura votando, no desde la distancia. Lo trata de cobarde y amarillo. Bueno, una durísima crítica en comparación a la que acabamos de escuchar por parte del diputado Agustín Romero, Mati. E incluso yo conversé también con los asesores de prensa del diputado Leandro Kunzmann y me dijeron no se va a seguir refiriendo a esta polémica. ¿Por qué? Porque el senador de Renovación Nacional desde Paraguay, Manuel José Osandón, le respondió directamente al diputado del Partido Republicano, Mati. Entonces, claro, quizás el diputado Leandro Kunzmann no quiso continuar, ¿no es cierto?, en esta crítica que, claro, también se dio por parte del senador de Renovación Nacional. Vamos a revisar qué dijo.
supongamos que el sentido común nos va a unir a todos en una gran reforma. Aquí lo que importa es que las reformas que sean buenas para Chile salgan, y no las descalificaciones y los aprovechamientos de los desconocidos que quieren hacerse conocidos insultando a las otras personas. A mí ese señor no tengo idea quién es, me lo tomo en la calle y no sé quién es, así que no me importa. No solo un bochorno, reafirmó que era un tremendo error, porque si tú te vayas a meter en una pelea de esta magnitud es para ganarla, pero además también tiene que tener un objetivo, y ese objetivo no se cumplió. Nosotros necesitamos mantener en el Senado un ambiente como es mantenido, de conversación con todos los sectores políticos. Y esto lo que hace es ensuciar ese ambiente. Yo no entiendo a los republicanos. ¿Por qué hicieron esto? Le estaban haciendo un daño a su presidente. Y además también calificó finalmente la acusación constitucional como bochornosa para el sector del oficialismo, y lo decía, un daño también para el presidente José Antonio Kast, y en duros términos también le respondió al diputado del Partido Republicano, Leandro Kunzman, buscando ahí también una respuesta. Finalmente deciden desde el Partido Republicano no entregarla para no seguir ahondando en las diferencias entre el Partido Republicano y Chile Vamos. Ahora, desde Chile Vamos, el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, al igual que el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, hicieron un llamado a la unidad, a obviamente no caer en estas descalificaciones, pero de todas maneras, Mati, lo cierto es que una coalición quizás es una idea que ya va quedando atrás en el oficialismo. De hecho, lo decía hoy día el jefe de bancada del Partido Republicano, el diputado Benjamín Moreno, que no porque existan estas conversaciones al interior del Congreso, como muy bien también señalaba el senador Manuel José Osandón, significa que tenga que haber una coalición entre los partidos, por lo menos Chile Vamos, republicanos, y también el Partido Nacional Libertario. Y hay que recordar también, como lo mencionábamos al principio, que Libertarios ni siquiera forma parte de la coalición de gobierno. Es un partido, ¿no es cierto?, al igual que el Partido de la Gente, que funcionan como sus propios conglomerados y no dirigidos por el gobierno del presidente José Antonio Kast. Ahora hay preocupación, obviamente, y ese llamado de unidad por parte del diputado Chalper y también del diputado Ramírez se da justamente en la antesala de lo que va a ser la votación del Plan de Reconstrucción Nacional, que si bien, claro, es un debate que va a comenzar nuevamente la próxima semana, ya podría generar cierta incomodidad al interior del Congreso, por lo menos en la Cámara de Diputados. Vamos a ver si eso se replica en el Senado, y tenemos justamente ese llamado a no caer en estas descalificaciones que hizo durante esta jornada el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez. Diferencias en un tema político como es la acusación constitucional no pueden generar diferencias en un tema social como el proyecto de reconstrucción. Hemos conocido las cifras de desempleo y allí es donde tenemos que poner el acento y tiene que ser nuestra principal urgencia. Y por eso estoy seguro de que todo el oficialismo va a apoyar el proyecto de reconstrucción en el Senado y vamos a lograr aprobarlo, en particular con grandes mayorías. Bueno, ahí estaban las declaraciones del presidente de la UDI, donde también me gustaría andar, Mati, ya para cerrar este comentario, en los cuestionamientos que han habido a la actual coalición de Chile Vamos. Ahora, si sacamos de la discusión al Partido Republicano y al Partido Nacional Libertario, vale preguntarse, y también lo hacen parlamentarios, si es que hoy día Chile Vamos, la UDI, Renovación Nacional, Evópolis siguen vigentes, siguen coordinados también para futuras votaciones. Esto porque también, según el reporteo, Mati, que he podido hacer en el sector, hay voces que dicen que la UDI se está distanciando de Renovación Nacional, buscando asimilarse también en las discusiones legislativas con el Partido Nacional Libertario y con el Partido Republicano. Así que también va a ser una discusión que vamos a ver durante el Plan de Reconstrucción Nacional, si la UDI, Renovación Nacional y Evópolis votan como bloque, o bien se van viendo las diferencias que, como decían, el Partido Nacional Libertario y en Republicanos indican que las están habiendo, por lo menos con el gremialismo, queriendo acercarse a ellos. Bien, vamos a ver entonces, como tú dices, cómo viene la próxima semana la discusión ya de la Ley de Reconstrucción Nacional propiamente tal. ¿Qué va a pasar el próximo lunes en el Consejo ahí en La Moneda? En el Consejo de Gabinete ampliado también, que se realiza los días lunes con presidentes de los partidos, con representantes también de las bancadas, porque la última vez también había habido un acercamiento entre, sobre todo republicanos, la UDI y Renovación Nacional, pero esto nuevamente vuelve a foja cero ese momento, así que vamos a ver si nuevamente habla Arturo Esquella. Y también a las 8, Mati, como decía, esta reunión, esta mesa política que está desarrollándose, bueno, se va a desarrollar a las 18:30, va a haber una vocería a eso de las 20 horas, entonces también vamos a lograr saber si es que se generó un acuerdo entre la oposición, el oficialismo y el gobierno.
Bien, muchísimas gracias, Colomba. Vamos a hablar de aquello entonces el día de mañana. Aquí te espero. De todas maneras. Que estés muy bien. Y nosotros a esta hora vamos a cambiar de tema. Nos vamos a revisar la actividad económica que durante este mes marcó un 0,9%. Me refiero al mes anterior, concretándose 5 meses de caída, lo que deja a la economía, y aquí ya la recibimos, la vemos, a Natalia Muñoz por 5º mes consecutivo. Estamos a un mes de una recesión propiamente tal, técnica. Por lo tanto, claro, es lo que ha ocurrido. Se están sumando 5 meses de caída, se aumenta este riesgo de recesión técnica. ¿Qué fue lo que pasó? Es lo que vamos a revisar, porque durante esta semana las noticias económicas no han sido buenas. Conocimos también el día de ayer la cifra de desempleo. La próxima semana conoceremos el IPC del mes de junio. Y como la veíamos ya, está Natalia Muñoz. ¿Cómo estás, Nati? Muchas gracias, Mati. Con malas noticias en materia económica. De hecho, comenzamos bastante mal este mes de julio con el 5ª caída consecutiva en la actividad económica, y así también lo mostraba el Banco Central. 0,9% de caída fue lo que se registró, pero lo que más preocupa es este 5º mes consecutivo de contracción en la actividad económica. Recordemos que el mes de abril también fue el peor, se pudiera decir que tuvo una caída más grande, pero ahora también es de 0,9% que se acerca a ese 1,2% que se registró de caída en abril. Ahora, desde la pandemia que no teníamos números tan negativos. Sí, y lo que más preocupa, que según lo que nos comentaban los diferentes expertos, es que ya se podría comenzar a hablar de lo que tú bien decías, Mati, que es esta recesión técnica. Si bien nos comentaban los expertos que se necesitan 2 trimestres consecutivos de caída, por lo tanto va a ser fundamental el dato que recibamos con respecto a la actividad económica del mes de junio, pero ahí habían opiniones encontradas por parte de ya vamos a tener los 2 trimestres consecutivos. Exacto. Por parte de los expertos, algunos nos comentaban de que esperaban de que se registrara un crecimiento leve, o algunos nos decían de que no veían tan auspicioso el futuro, sino más bien se podría registrar nuevamente una caída, y ahí hablaríamos de recesión técnica. Ahora, eso sí es muy importante, porque para poder llegar a esta recesión técnica, Mati, hay que mirar el dato desestacionalizado, no el dato que se compara con el mes anterior, que es el que entrega justamente el IMASEC, y es el que busca, el que se entrega de esta caída de un 0,9%, pero en ese también tuvimos una caída durante el mes de mayo, y de hecho la economía en la serie desestacionalizada se contrajo un 0,2%, y si lo miramos también con respecto a los 12 meses, hay una caída también de un 0,7%, por lo tanto no son buenas las cifras económicas. Nuevamente fue el principal caída, y que también se da esta principal afectación el sector minero, y principalmente con la producción de cobre. Eso también preocupa, porque así también como en la economía en general, el mes de mayo también son 5 las caídas consecutivas que se han dado hasta ahora en el sector minero, por lo que ahí hay que hacer un cambio, nos comentaban desde los gremios. Pero antes de hablar específicamente del sector minero, revisemos cuáles fueron las palabras del presidente de la República, José Antonio Kast, quien durante esta jornada, en sus actividades también que se encuentra en Paraguay, en su gira oficial, se refirió al IMASEC. También tenemos las palabras del viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien también se encontraba de gira, de hecho en actividades en la región del Biobío por la ENADE, que se está llevando a cabo este encuentro empresarial en la zona, donde también se refería a estos números rojos. Escuchemos. Chile hoy día pasa por un momento complejo en temas de IMASEC. Hemos conocido recién cifras que, claro, prenden más de una luz de alerta. Y también ayer conocimos cifras de desempleo muy altas, que vienen ya de largo tiempo, pero que tenemos que revertir. El dato confirma lo que ya dijimos. Percibimos una economía estancada y golpeada desde la segunda mitad del año pasado. Pero quiero ser más claro. El único camino para volver a crecer y generar empleo es que juntos reactivemos el país.
El proyecto de reconstrucción y desarrollo económico esencial establece las bases para que Chile vuelva a progresar. No podemos perder más tiempo. Necesitamos reactivar la economía y el empleo de las familias chilenas. Ahí escuchábamos entonces el principal llamado que hacen por parte del Ejecutivo y escuchábamos las palabras también, Mati, del viceministro de Economía y también de Minería, Daniel Mas, con respecto a este proyecto de reconstrucción nacional. Pero recordemos de que el objetivo final de este gobierno es bastante auspicioso. De hecho, lo que busca el gobierno es que a final de su mandato la economía chilena tenga un crecimiento cercano al 4%, lo cual con el ministro Quiroz había llegado al 3,5%, ¿te acuerdas? En una de las comisiones a las que asistió en el Congreso a propósito de la discusión de la ley, iba bajando las expectativas tanto como del crecimiento y como el déficit fiscal al final del gobierno. Ya se están readecuando estas metas. Se van bajando las expectativas de a poco. Si nos vamos también al último informe de política monetaria del Banco Central correspondiente al mes de junio, también se bajaron las expectativas de crecimiento para este 2026. De hecho, ahora en su techo máximo va a ser un 1,75%, entre 1 y 1,75%, y nos alejamos del 2% que había dicho el Banco Central en su primer informe de política monetaria. Ahora, eso sí, lo importante, según lo que nos comentaban los expertos, es que hay que ir viendo la economía con sus diferentes factores, porque estas cifras no solamente muestran el deterioro de la actividad minera, que de hecho en específico durante el mes de mayo la actividad minera cayó un 11,6% y en particular fue el cobre en la producción. Recordemos también que el cobre a nivel internacional se está transando a un muy buen valor, a valores históricos. Ha llegado este 2026 y con eso no ha sido suficiente, y eso es lo que más está preocupando en este momento a la actividad. Principalmente nos comentaban los expertos que todavía están los rezagos del accidente en el Teniente con respecto a la producción minera, pero ya no solamente hay que verlo como diferentes factores, sino que ya sería, según lo que nos comentaban los expertos, una preocupación importante en el sector de que el sector minero no ha podido ampliar su producción. Y eso es lamentable por el precio al que está llegando la libra de cobre, que es un precio histórico. Por lo tanto, si se produce menos, son menos ingresos también para el país. Exactamente. Y se ve también el deterioro en los otros sectores, porque de hecho comentaban los mismos gremios mineros que hay que hacer algo con respecto a la minería, hay que ir acelerando permisos, sobre todo con respecto a los proyectos que están enfocados en aumentar la producción de cobre, pero también hay que irlos separando, porque de hecho nos comentaban también los diferentes economistas que si es que no existiera esta caída en la minería y si es que hiciéramos la suma también de los diferentes factores del IMASEC, del índice mensual de crecimiento económico, tampoco sería mucho el crecimiento, Mati, y eso es lo que preocupa. De hecho, no sería cercano al 1%, pero ni eso, según lo que nos comentaban los economistas, sería cercano al 0,5 o 0,7%, principalmente por el sector del consumo, que recordemos que también va muy de la mano por las cifras que recibíamos durante la jornada de este lunes con el desempleo. Claro. Por lo tanto, se ve también este deterioro. Por el alza en los precios, bueno, ha sido una cadena de situaciones. Exactamente. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban desde el sector minero. Tenemos las palabras de la SONAMI, por la voz de su presidente Jorge Riesco, y también desde la Cámara Chilena de la Minería. Escuchemos. El IMASEC del mes de mayo ratifica lo que hemos denominado como la paradoja minera. Cuando nuestra actividad se frena, todo el país se resiente. Esta caída de un 11,6% en la producción de la minería ha podido impactar negativamente en casi 1,5 puntos. Se necesita pasar rápidamente del diagnóstico a la ejecución. Necesitamos urgentemente mejorar la certeza jurídica, agilizar el sistema de permisos y lograr que cada vez más decisiones de inversión se traduzcan en mejoras de producción. 5 meses que, digamos, la industria no crece es para estar en estos momentos no muy contento y sobre todo preocupado. Primero que nada, hay que ser claro.
La falta de proyectos nuevos implica que con los proyectos y con las empresas que tenemos en estos momentos estamos administrando la producción desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, digamos, creemos nosotros que para el próximo mes también va a ser un poco complicado. Primero que nada porque causas que hay, seguimos con las leyes que son bajas, que ya sabemos, y eso es un desafío para los planificadores de las minas que tienen que realmente entonces diseñar planes mineros acordes justamente a la pobreza que en estos momentos tenemos en los yacimientos, leyes bajas. Exactamente, ahí hay un punto muy importante, Mati, que tiene que ver con respecto a esta pobreza que llaman con los yacimientos de cobre, respecto también a que cada vez va bajando la ley del mineral y es más difícil también encontrar más cobre, y ahí hay un desafío importante con respecto a la exploración de nuevos yacimientos. Recordemos también que los proyectos que están ahora en carpeta son en su mayoría para ampliar los proyectos que están operando, las minas, los yacimientos que ya buscan ampliar su producción, pero no hay muchos proyectos que son los llamados Greenfield, que son los que tienen que ver con nuevos yacimientos de cobre o también de otros minerales, hay que decirlo. También ahí está muy en boga también el tema del litio con respecto a la actividad minera. Pero ahora, si nos vamos a analizar en su conjunto la actividad económica, las otras cifras tampoco son buenas. De hecho, el sector del comercio, la actividad solamente creció un 0,8% interanual, y según lo que nos comentaban los diferentes economistas, esto principalmente se debería a un deterioro también en la capacidad de gasto con respecto a las familias, pero también hay un factor muy importante de que este año hemos recibido una menor visita de turistas argentinos con respecto a la que se registró en el año 2025. Entonces, si se hace esa comparación con respecto al mismo mes del año pasado en el comercio, ahí se muestra también de que no hay un crecimiento tan grande y solamente da este 0,8%. Si nos vamos también ahora a los servicios, estos aumentaron un 1,0% interanual en mayo, destacando principalmente los servicios personales como la salud y la educación, y que también contrarresta la caída de los servicios empresariales y el transporte. Ahora, ¿qué pasará con respecto a los próximos meses? ¿Qué pasará este 2026? Nos comentaban principalmente los economistas de que a partir del segundo semestre ya podríamos ver un repunte en la actividad económica, o eso es al menos lo que se espera, para poder llegar a este crecimiento que no sería mayor a un 1,75% según las cifras también del Banco Central. Según el mercado hay una opinión dividida, hay algunos expertos de diferentes bancos que nos comentaban de que el crecimiento no sería mayor a un 1,5% durante este 2026, ya que estos primeros 5 meses del año serían definitorios para el crecimiento de este año. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban los economistas. La medición habitual de recesión técnica se hace con datos desestacionalizados y viendo las variaciones de cada trimestre respecto del anterior. Ya tenemos un trimestre negativo, que es el primero, pero el segundo no está asegurado que vaya a ser negativo también, y por lo tanto existe la posibilidad de que no haya recesión. Ahora, el escenario más probable es que sí la haya, y eso, bueno, evidentemente indica que estamos en un escenario bastante preocupante. Ya lo es así, lo suficientemente preocupante con la información que tenemos oficial hasta el mes de mayo. Dado el repunte que estamos esperando para el segundo semestre del año, estamos previendo que el crecimiento cierre de 2026 esté en torno a 1%, mientras que hacia 2027, impulsado especialmente por la inversión, estamos previendo un crecimiento de 2,8%. Esperamos que minería, que ya en el margen está contribuyendo positivamente, comience, ¿no es cierto?, a aportar ya, ¿no es cierto?, en materia de crecimiento durante el próximo año. También por el lado del consumo deberíamos ver algún mejor desempeño, y si se avanzan reformas particularmente vinculadas al mercado laboral que permitan, ¿no es cierto?, generar unos niveles de empleo más favorables, eso podría darle un impulso adicional al consumo.
Ahí escuchábamos entonces, Mati, un impulso que podríamos ver a partir del segundo semestre definitoria. Va a ser la cifra que recibamos correspondiente al IMASEC de junio para poder llevar a cabo si es que tendríamos o no esta recesión técnica, que es bastante peligroso también para nuestra economía, sobre todo por los ojos del exterior, como nos ven también en nuestra calificación de riesgo los bancos internacionales. Muy importante entonces para poder llevar a cabo esta reactivación económica que, según lo que esperan también los diferentes mercados y también los diferentes expertos, es que se lleve a cabo a partir del segundo semestre, pero por ahora tenemos estas cifras rojas comenzando también, y ya no es solo comenzando, sino los 5 meses consecutivos. Ya estamos en la mitad del año, exactamente, claro. Ahora, del 2026. Esto también se da en un contexto mundial en que el crecimiento ha sido esquivo para todo el mundo, porque la crisis que afectó la producción petrolera afectó los precios de todo el mundo. Por lo tanto, también hay un efecto en cadena que se está viendo y que se tiene que asumir en estos números. Vamos a seguir atentos. La próxima semana se conoce el IPC el día miércoles, y eso también va a ser una cifra relevante. Nati, muchísimas gracias por darnos todos estos números para explicar lo que ha ocurrido el día de hoy desde el punto de vista económico. Nos vamos juntos a una pausa. Te cuento que hasta ahora Santiago tiene 10 grados con 9 décimas. Nos vamos con esta imagen de la capital en una jornada en que, les cuento, la temperatura máxima llegó solamente a los 12 grados con 6 décimas en la estación de Pudahuel. Se registró a las 3 de la tarde con 58 minutos. La mínima fue de menos 2,4 y se registró 2 minutos faltantes para las 7 de la mañana. Con esta imagen hacemos un alto y ya regresamos con otras noticias del día. Estamos de regreso en Hoy es Noticia y vamos a hablar a partir de ahora de auditorías a el Estado, porque se han detectado 1,4 billones de pesos en transferencias sin acreditar. El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal realizó ahí, como vemos, su cuarta sesión de trabajo en el Palacio de la Moneda, donde advirtieron estos hallazgos relacionados a transferencias a distintas fundaciones que no tienen los respectivos respaldos. Juan Cristóbal Chato está aquí con nosotros para contarnos de qué se tratan estas auditorías, qué es lo que se ha detectado, qué son estos 1,4 billones de dólares sin acreditar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Sí, porque es este trabajo que está haciendo este Comité Estratégico de Auditoría, precisamente, que fue uno de los primeros anuncios. Ya, perdón, son 1,4 billones de pesos. De pesos, sí, 1,4 billones de pesos es de lo que vamos a estar hablando, porque es el punto central de lo que concluyó de esta reunión, esta cuarta reunión de este Comité Estratégico de Auditoría Interna del Gobierno, que, recordemos, está sesionando desde que empezó. Bueno, era la gran promesa de campaña, ¿te acuerdas? Y lo que pedían el primer día cuando asume el presidente José Antonio Kast ahí en la Plaza de la Constitución, la gente pedía auditorías. Así es, y se están llevando a cabo, eso lo pueden decir derechamente desde el Gobierno, se están realizando, y hoy fue la cuarta sesión de este comité, tercer reporte también que entregaron, y recordemos que muchas de estas auditorías ya han estado dando resultados preliminares. Por ejemplo, anteriormente se abrieron investigaciones ya en 4 instituciones del Estado, en particular, por ejemplo, la Junaev, Prodemu y el Cernamec, también la ANID y el Ministerio de Transportes fueron las primeras 4 instituciones que fueron sujetas a investigaciones internas derechamente por un eventual mal uso de los recursos públicos, y en particular esto busca investigar, más que nada, apuntaban desde el Gobierno durante el día de hoy, a ver cómo se estaban gastando en los recursos, cómo se estaba tratando, por decirlo de alguna forma, el erario fiscal durante la administración anterior, y qué se puede hacer también para poder enderezar el rumbo, por decirlo de alguna forma, respecto a cómo se está gastando el dinero de la billetera del Estado, por decirlo de alguna manera. Y el principal hallazgo que se reportó durante esta jornada, tú bien lo adelantabas, es el hecho de que 1,4 billones de pesos fueron transferidos a fundaciones, y este monto no fue rendido de forma adecuada por las instituciones
privadas que recibieron precisamente este dinero. Como contexto, entre el 2022 y el 2026, en total el Estado le transfirió 5,4 billones de pesos a distintas fundaciones. Entonces, esto es un trabajo que se ha venido haciendo desde siempre. Fundaciones que hacen un trabajo que son financiadas en parte por el Estado. Sin embargo, desde el caso Fundaciones como tal, que estalló durante el caso Convenios, bien digo, que estalló durante el gobierno anterior, fue que se ha puesto un poco la mira respecto a cómo se están financiando las fundaciones con dinero público y qué están haciendo derechamente estas instituciones con este dinero. Bueno, lo que se pudo detectar es que de esos 5,4 billones que fueron transferidos a fundaciones entre 2022 y 2026, 1,4 de esos billones no tuvieron rendiciones propiamente aceptadas, por decirlo de alguna forma. En muchos casos no se entregó una rendición de fondos, en otros se hizo de forma incorrecta o en otros se hizo de forma adecuada en lo formal, pero estas fueron rechazadas. Y es de ahí donde sale esta cifra de 1,4 billones, que no es menor, es más del 25% de todo el dinero que fue transferido a distintas fundaciones en toda la administración anterior. El detalle de este 1,4 billones de pesos lo entregaron desde el gobierno. Los invito a que pasemos a revisar esas declaraciones. Durante el periodo 2022 al 2026 se identificaron más de 5,4 billones de pesos transferidos a fundaciones y que debieron haber sido objeto de rendición. Y de ese total, más de 1,4 billones de pesos no acreditan su rendición. Identificamos 177 fundaciones creadas entre el 2022 y el 2026, las cuales recibieron más de 11.000 millones de pesos sujetos a rendición. Más de 6.500 millones, es decir, cerca del 60% de estos recursos no cuenta con una rendición acreditada. 79 de estas nuevas fundaciones no presentan rendición alguna. Esas últimas cifras que ha entregado la subsecretaria Castillo son quizás lo más llamativo, ya que apuntan derechamente a fundaciones que fueron creadas precisamente entre 2022 y 2026, es decir, que fueron creadas legalmente durante el gobierno anterior y que también recibieron parte de estos fondos, 1.100 millones de pesos para ser más específicos, 11.000 millones de pesos para ser más específicos, y de ese dinero el 60% no tuvo rendición acreditada, es decir, que no se pudo verificar de forma adecuada que se hizo una rendición correcta y que el dinero se gastó en lo que se tenía que gastar. O sea, 6.500 millones de pesos no fueron acreditados con rendiciones correctas o válidas o aceptadas. Así es, y eso en las fundaciones en específico que fueron creadas entre 2022 y 2026, es decir, fundaciones que fueron totalmente nuevas, por decirlo de alguna forma, al momento de recibir aquellas, fondos. de acuerdo a este informe, dice que hay 79 que no registran ningún tipo de rendición. Ese es uno de los puntos que también más recalcaban desde el gobierno durante esta mañana después de esta reunión del comité, es que derechamente, claro, hay instituciones que presentaron rendiciones, pero que algunas fueron rechazadas, por ejemplo, que tuvieron reparos que no pudieron ser acreditadas, pero hay 79 fundaciones de o que fueron creadas durante la administración anterior, que recibieron fondos y que no rindieron ni un peso. Así lo decían desde el gobierno, al menos después de entregar esta información, y es algo que ha suscitado, por supuesto, reacciones desde el oficialismo en particular. Partidos afines al gobierno no demoraron precisamente en reaccionar a esta situación, primero por el recuerdo que trae, por supuesto, hablar de las fundaciones en particular, el escándalo que fueron para la administración anterior, el tema del caso Convenio. Es que eso llama la atención de que con lo que ocurrió durante el gobierno anterior, que comenzó el año 2023 a salir a la luz, haya fundaciones, estas 79 fundaciones, que no hayan rendido ni una sola vez cuando se empezó a poner especial atención en aquello, y hubo además tantos obstáculos para las distintas fundaciones a nivel nacional a recibir dinero por parte del Estado. O sea, llama profundamente la atención que haya 79 que no rindieron nunca. Sí, no deja de ser llamativo. Nosotros, por supuesto, lo consultamos durante la mañana, y de poder verificarse de haber antecedentes que pudiesen verificar eventualmente delitos o faltas administrativas, todo esto va a ser remitido a la Contraloría o al Ministerio Público, pero eso está en proceso de investigación. Investigación que piden también desde el oficialismo, en particular parlamentarios, que pusieron el ojo sobre esta situación en particular, con críticas, por cierto, a la administración anterior. ¿Y sabemos cuál
cuáles son esas fundaciones o no las dieron a conocer? Les consultamos a la subsecretaria Castillo respecto a esa situación. Dijo que no podía entregar el detalle de cuáles eran las fundaciones, pero se afirmó durante el punto de prensa que hay fundaciones que están siendo investigadas en el caso Convenios. Por ejemplo, que están en esta lista, no sabemos si de las 79 fundaciones que no rindieron ni un peso o derechamente de algunas de las fundaciones que tuvieron problemas en sus rendiciones. Pero hay fundaciones que están siendo investigadas en el caso Convenios que también soltaron alertas, por decirlo de alguna forma, durante esta auditoría del gobierno. Los invito a que pasemos a revisar precisamente algunas reacciones de parlamentarios oficialistas que llamaron precisamente a investigar a fondo esta situación. Lo peor que le puede pasar al Estado es que se normalice el desorden en el uso de los recursos públicos. Durante el gobierno anterior se relajaron los controles para los amigos y hoy estamos viendo las consecuencias. Ahora no basta con detectar irregularidades, exigimos que se llegue hasta el final, establecer responsabilidades y recuperar la confianza de los chilenos. Espero esta información sea llevada a las autoridades pertinentes para que hagan las investigaciones como a Contraloría General de la República y también al Ministerio Público y que sancione duramente en la eventualidad de verificarse la comisión de delitos por parte de Fiscalía o también en el caso de delitos administrativos por parte de la Contraloría. Esto no puede quedar así. Estos son recursos de todos los chilenos y es una cantidad impresionante de dinero que no puede estar siendo administrada libremente como si esta fuera una caja para pagar favores. Aquí los recursos públicos se recaudan y se resguardan debidamente. La administración anterior tiene que dar explicaciones. Ahora, desde la actual oposición, anteriormente el oficialismo, que son algunos de los partidos y sujetos políticos que fueron cuestionados en su momento por el caso Convenios, hayan estado involucrados o no, dijeron que esto se tiene que investigar a fondo, que esto efectivamente es un problema, en particular el financiamiento de las fundaciones, y que esto no se puede ignorar. Sin embargo, también ponen la mira en el hecho de que el timing del gobierno no deja de llamar la atención, en particular por las cifras complicadas que han visto durante las últimas semanas en temas del desempleo, por ejemplo, en la tramitación también de la reforma del Plan de Reconstrucción Nacional. Derechamente hay parlamentarios de la oposición que acusan una cortina de humo con estas cifras y los invito también a que pasemos a revisar esas declaraciones. Que se investigue todo lo que se tenga que investigar porque nadie está por sobre la rendición de cuentas. Pero ya es evidente que el gobierno busca usar cada hallazgo como una cortina de humo. A un día de perder el tongo de la acusación constitucional y a una semana de quedar expuestos con el pésimo manejo del caso de los niños migrantes, otra vez busca instalar un titular para seguir hablando del gobierno anterior y no preocuparse de lo que pasa en el suyo. Una economía que se enfría, empleos que se pierden y una agenda sumamente débil contra el delito, además de una reforma que silenciosamente avanza y que va a empobrecer al país. Las fundaciones y su financiamiento han sido un verdadero dolor de cabeza. Espero que esta noticia nos sirva para desviar la atención de las pésimas cifras laborales y económicas conocidas en estos últimos días. Si el gobierno descubrió estas millonarias transferencias, lo correcto sería hacer las denuncias e investigaciones con las instituciones correspondientes y no andar ventilando por la prensa para tapar los problemas que tiene la actual administración. Sospechoso que justo ahora se conozca esta auditoría. Bueno, y las investigaciones a los que debería dar paso las cifras que estamos conociendo, ¿cómo se van a realizar? Bueno, eso es una de las dudas que teníamos durante esta mañana. Precisamente se le consultó a la subsecretaria Castillo y afirmaron que esto es, se podría decir, no son sus palabras, pero sí para parafrasear, esto es una especie de investigación preliminar respecto a cómo se estaban manejando los dineros dentro de la administración anterior y en el caso de descubrirse, por ejemplo, irregularidades administrativas que se puedan confirmar a través de una investigación de continuidad respecto a estos antecedentes, ellos podrían ser remitidos, por ejemplo, a la Contraloría o al Ministerio Público. Sin embargo, hasta el momento no habrían denuncias hechas derechamente a estas instituciones. Porque esto todavía no está terminado, entonces. No, claro, el mandato de este comité es de 6 meses, si no me equivoco, comenzó a trabajar en abril, por lo tanto todavía falta un buen tiempo para que este comité pueda terminar de hacer el seguimiento de estos distintos antecedentes que han dado a conocer durante los últimos reportes. De hecho, lo escuchábamos en voz, por ejemplo, de las parlamentarias, de que llama la atención de que se esté dando a conocer ahora, siendo que es una investigación en estricto rigor preliminar. Ahora, estos son antecedentes que eventualmente podrían terminar en manos del Ministerio Público, también del Consejo de Defensa del Estado, en el caso
de que se quieran querellar por un eventual públicos, claro, por un eventual mal uso de estos recursos públicos y por supuesto también en la Contraloría en el caso de determinarse alguna falta administrativa. Ya, pero no ha pasado nada de ello. No por el momento, eso es al menos lo que pudimos consultar durante esta jornada. Y otra cosa que también llamó la atención, hablando del seguimiento de estas investigaciones, se habló también durante la mañana de novedades respecto a estas investigaciones que comenzábamos previamente, las que está siendo sujeto la JUNAEV, la PRODEMU, también la ANID y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Se anunciaron algunos avances leves, por decirlo de alguna forma, respecto a esas investigaciones, pero también se anunció la apertura de indagatorias respecto al uso de fondos fiscales en 4 nuevos ministerios. ¿Cuáles son y por qué? Los invito a que lo escuchemos en voz de la subsecretaria Castillo. El comité resolvió instruir nuevas investigaciones especiales. En el Ministerio del Deporte se acordó instruir una investigación especial respecto al Instituto Nacional del Deporte en materias vinculadas a la administración, transferencia y rendición de recursos públicos. En el Ministerio de Energía se instruyó una investigación especial respecto a la Agencia de Sostenibilidad Energética. La revisión aborda transferencias, rendiciones, contrataciones, ejecución de programas. En el Ministerio de Agricultura se acordó instruir investigaciones especiales sobre transferencias a organismos ejecutores, rendiciones de cuentas, compras, contrataciones. En el Ministerio de Salud se instruyó investigación especial sobre compra y contrataciones efectuadas por las subsecretarías y los distintos servicios que se le relacionan. 4 nuevos ministerios entonces que van a ser sujetos a estas investigaciones internas, derechamente en contexto de esta auditoría masiva que está realizando el gobierno a las finanzas públicas. Lo cierto es que por supuesto tenemos que estar atentos a eventuales novedades que puedan ameritar denuncias al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado o a la Contraloría, que mencionábamos no ha sido el caso hasta el momento, pero sí se estaría haciendo un seguimiento por parte del Ejecutivo a estas investigaciones internas y por supuesto también muy atentos a ver en qué resulta esta situación con las fundaciones y sus falencias en la rendición de los gastos. Ya, y hay otras cosas que se están investigando además de las fundaciones. Claro, por supuesto, están estos ministerios, están de hecho las 4 instituciones del Estado que mencionábamos al principio, estos 4 nuevos ministerios que van a estar siendo investigados y las fundaciones es algo que surge dentro de esta investigación. De hecho, llama la atención, y hay que decirlo, que dentro de los reportes que se han hecho son las primeras instituciones que no son parte del Estado como tal, que están siendo investigadas por esta auditoría. Bien, Juan Cristóbal, muchísimas gracias por esta información y bueno, hay que seguir el trámite, cómo siga tanto el trabajo de esta comisión como efectivamente si esos datos van a ir a una investigación formal. Así que muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes y vamos a seguir avanzando con los temas porque el Ministerio de Justicia anunció que enviará un proyecto para hacer de la responsabilidad penal adolescente ciertos cambios. Esto mientras algunos parlamentarios insisten en bajar la edad imputable. Vamos a tomar contacto con Sebastián Riz para conocer más detalles respecto a estos cambios que quiere introducir el Ministerio de Justicia. Hola, Sebastián. Buenas tardes, Matilde. Claro, un debate que vuelve a tomarse el tema político tanto en el Congreso como en el Gobierno tras este brutal asesinato que terminó lamentablemente con la vida de un joven de tan solo 12 años en la comuna de San Bernardo que sufrió una encerrona a manos de un grupo de sujetos, entre ellos menores de edad. Un tema que habla sobre la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. De hecho, hay ya 2 proyectos en el Congreso, Mati. Uno ingresado por diputados de la UDI en el año 2018 y otro ingresado por distintos parlamentarios, entre su mayoría de Renovación Nacional en el año 2022, entre los cuales, por ejemplo, está el actual senador Andrés Lonton. El primero de ellos, el ingresado en el año 2018, busca endurecer las penas para los menores que cometan este tipo de delitos de alta connotación pública que sabemos son como los homicidios, los robos con intimidación, los secuestros, etcétera, pero también modifica la edad de imputabilidad, la baja de 14 a 13 años. En cambio, por ejemplo, el proyecto del año 2022 no modifica la edad de imputabilidad, pero sí también endurece las penas. De ese proyecto del año 2022 ingresado y que hoy se encuentra en el Senado listo para su discusión en sala, es el que el gobierno ha puesto el foco. Hoy día, en la mañana, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, hablaba al respecto y dijo que van a ingresar indicaciones en torno a este proyecto que hoy se encuentra al Senado. Indicaciones, Mati, que van, por
ejemplo, que los delitos de alta connotación pública cometidos por menores entre 14 y 15 años, la penalidad aumente de 5 a 10 años, o que puedan ser juzgados y puedan ser recluidos por 10 años como máximo. Hoy, evidentemente, el máximo es solamente de 5. Otra indicación que, por ejemplo, también ingresarían, habla que en determinados casos de reincidencia y también en determinados delitos de alta connotación pública, como pueden ser los robos con intimidación, como son, por ejemplo, las encerronas, y que se han cometido por menores entre 16 y 17 años, puedan ser juzgados bajo la jurisprudencia ordinaria, o sea, el juzgado penal que corresponde a cualquier persona mayor, adulta, de 18 años. Por ejemplo, todo esto evidentemente con la autorización de un juez de juzgado de policial previo y también con la solicitud del Ministerio Público. Otra de las indicaciones, por ejemplo, también que ingresaría el gobierno a este proyecto ingresado en el año 2022 al Congreso, habla sobre cambios en los centros de detención juvenil. Esto habla y busca que Gendarmería tenga mayor relevancia en estos centros de detención juvenil que hoy día, por ejemplo, no pueden ingresar. Son parte de las indicaciones que informó durante esta jornada el ministro de Justicia, Fernando Arrabat, así que te invito a que escuchemos esas declaraciones. A nosotros nos parece que es una buena oportunidad para que el gobierno presente indicaciones para, en ciertas materias específicas relativas a reincidencia, relativas al lugar donde los jóvenes mayores de 17 años y 6 meses deben cumplir, ¿no es cierto?, condena establecida por tribunales de justicia por la comisión de delitos graves. Y, ¿no es cierto?, creemos que la rebaja de la responsabilidad penal no es la vía en este momento para afrontar el problema que conoce la ciudadanía. Claro, unas indicaciones por parte del Ejecutivo que dejaría afuera entonces esta solicitud que habían realizado por el proyecto de diputados de la UDI que buscaba modificar la edad de imputabilidad de 14 a 13 años. Eso no estaría dentro de los planes cercanos del Ejecutivo para poder ingresar a este proyecto que fue presentado en el Congreso y se encuentra en el Senado en el año 2022. Y todo esto para enfrentar un problema que ha ido creciendo durante estos últimos años. De hecho, bajo datos del Ministerio Público, en el año 2022 hubo 4.158 menores involucrados en delitos de alta connotación pública, cifra que subió para el año 2023 a 4.675 menores involucrados y que volvió a subir para el año 2024, llegando a 4.966 menores de edad involucrados en este tipo de delitos. Sabemos que el crimen organizado muchas veces recluta a este tipo de personas para poder llevar a cabo esta clase de delitos, sabiendo que existe una regla que baja el grado de pena para las personas menores de 18 años entre 14 y 18 años. Durante esta jornada también, por ejemplo, hubo una pauta de prensa en donde participó la Fiscalía Occidente Metropolitana en conjunto con la Policía de Investigaciones, en donde desbarataron una banda delictual que realizaba encerronas en el sector, en ese sector de nuestra capital. Banda que también contaba con varios de sus integrantes menores de edad. Entonces es un problema que ha ido creciendo este último año. De hecho, durante esta jornada también se realizó la cuenta pública del programa de reinserción social juvenil que lleva poco tiempo y que todavía no está implementado a su 100%, eso va a ser el año 2027, pero ya dieron las primeras cifras. Por ejemplo, al 30 de abril de este año hay 6.734 personas que cuentan con una condena vigente, menores de edad que cuentan con una condena vigente a esta altura del año, un 11% más que el año 2025. Tenemos declaraciones, por ejemplo, de la Fiscalía respecto a esta desarticulación de banda y también a las cifras correspondientes a los menores de edad que realizan este tipo de delitos, así que te invito a que escuchemos esas declaraciones. Nos hemos hecho cargo de este fenómeno no desde este año, sino que ya desde el año 2024, que es cuando nosotros empezamos a articular fuerzas de tarea y a generar focos investigativos destinados a desarticular este tipo de bandas. A la fecha, incluido el procedimiento de hoy día, nosotros podemos dar cuenta que desde el 2024, el periodo que nos encontramos actualmente, hemos desarticulado 28 bandas delictuales dedicadas a cometer delitos contra la propiedad en las modalidades de encerrona, portonazos y turbazos. Hemos logrado la detención de 144 individuos entre adolescentes y adultos, todos muy jóvenes por cierto, pero haciendo la distinción entre adolescentes y adultos, que han sido, digamos, sacados de circulación.
Un tema, Mati, entonces, que se ha tomado también el debate político, porque esto es un proyecto que está ingresado del año 2022 y que ahora el Ejecutivo ingresaría estas indicaciones a más tardar el viernes para que se comience a discutir también la próxima semana, y que ha tenido también diversas reacciones del mundo parlamentario. Evidentemente desde el oficialismo ven con buenos ojos estas indicaciones que ingresará el Ejecutivo, pero hay también sectores de la oposición que ven algunos reparos. Por ejemplo, que dentro de todo este debate solo se hable de medidas punitivas y no se hable, por ejemplo, del programa de reinserción juvenil, que también es sumamente importante, y atacar el problema antes de que estos jóvenes vuelvan a reincidir en tipos de delitos. Por ejemplo, conversaba con la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Reitado, que decía que lo más importante es atacar a las personas, a estos menores, el problema antes de que vuelvan a cometer el delito más importante, porque muchas veces cuando estos menores de 18 años, cometen alguna clase de delitos, son delitos menores, no de alta connotación pública, y es ahí donde hay que hacer un seguimiento y atacar el problema. Escuchemos también parte de estas reacciones políticas sobre el tema. Hace apenas unos días, junto con el diputado Eduardo Cretón y el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, levantamos una propuesta muy clara: que los delincuentes de 16 y 17 años que cometan los delitos más graves enfrenten la justicia con reglas de adulto. Hoy vemos que el gobierno anuncia que avanzará precisamente en esa dirección, por lo cual nosotros valoramos este anuncio porque va en la línea que impulsamos. Chile necesita proteger a las víctimas, terminar con la impunidad y dar una señal firme que quienes utilicen a menores para cometer delitos graves tendrán las máximas penas. Todas las medidas que apunten a mejorar los estándares de la criminalidad en adolescencia obviamente tienen que ser asumidos, pero no bajando el límite legal, porque eso es improducente. Sin embargo, se apuntan a que haya pérdida de beneficios, como hoy día ocurre, por ejemplo, entre los 16 y los 18 años. Si hoy día se considera la reincidencia y la gravedad de los delitos, obviamente hay que dar un estándar separado. Todo eso es conversable dentro del marco de que hoy día, entre 14 y 17, hay una ley penal juvenil. Claro, distintas posturas por parte del mundo político, pero que la opinión es más o menos transversal. Hay un problema y hay que reformar esta ley de responsabilidad penal adolescente. El tema es cómo lo hacemos y también si dejamos de lado o no la discusión en torno al tema de la reinserción juvenil. Un problema, Mati, que ha estado en discusión desde hace bastante tiempo en el Palacio de la Moneda y que se aceleró tras este caso que lamentablemente terminó con el fallecimiento de este joven de 12 años en la comuna de San Bernardo. Y también una de las indicaciones que estaría ingresando por parte del Ejecutivo es que no se pueda, por ejemplo, borrar los antecedentes penales de los menores como sí ocurre hoy en día bajo ciertos requisitos. Hoy, por ejemplo, se puede borrar los antecedentes penales de estos jóvenes cuando tengan la condena cumplida, cuando tengan las multas asociadas a esta condena también pagadas y de haber pasado un mínimo de 5 años desde que se cumplió la fecha de la condena por su crimen que habría cometido este menor de edad. Hay también declaraciones, por ejemplo, desde el mundo de la Defensoría de la Niñez, que también ven con preocupación el tema de que no se tome en el debate el tema de la reinserción social juvenil, así que te invito a que escuchemos también parte de esas declaraciones. Tanto la evidencia nacional como internacional ha demostrado que aumentar las penas por sí solo no previene la violencia, no combate la violencia ni evita la reincidencia de los adolescentes en conductas delictivas. Si queremos proteger a los niños, niñas y adolescentes, requerimos de medidas preventivas y promocionales, interrumpir trayectorias de vulneración y atacar decididamente a las organizaciones que utilizan a los adolescentes para la comisión de delitos. Claro, un debate, Mati, entonces que vuelve a estar en la discusión política también desde el mundo del Ejecutivo. Te comentaba que estas indicaciones lo más probable es que se ingresen a partir del viernes a este proyecto que ya se encuentra en su segundo proceso constitucional en el Senado, listo también para ser votado en sala, así que vamos a estar atentos a ver qué finalmente indicación ingresa el Ejecutivo y también cuál va a ser la respuesta por parte de los distintos parlamentarios, Mati. Bien, muchísimas gracias, Sebastián. Sebastián Riz, entonces, con esta indicación y este proyecto del gobierno. Que tengas una buena tarde. Son las 6:07. Hacemos una pausa, no hay noticia, con esta imagen de Viña del Mar, donde a esta hora hay 11 grados de temperatura y ya estamos de regreso. Estamos de regreso en Hoy es Noticia y vamos a revisar noticias internacionales porque polémica ha causado
esta situación. ¿De qué se trata? Bueno, es la consagración de 4 obispos por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Esto fue sin autorización del Vaticano. Esta fraternidad fue fundada por el obispo Lefebvre, y esta ceremonia que estamos viendo en pantalla contó con la participación de miles de asistentes de diversos países. Se realizó en Suiza y se extendió por más de 5 horas. Este acto se llevó a cabo por este grupo conocido como los lefebrianos, quienes son reconocidos como un grupo tradicionalista, que rechaza la mayor parte de las actuales enseñanzas de la Iglesia Católica post-Vaticano II, y celebra, entre otras cosas, la misa en latín. Sin embargo, este encuentro también estuvo marcado por una fuerte tormenta, como estamos viendo, que azotó este lugar donde se realizaba esta consagración en Suiza. Esto marca una de las primeras crisis de la Iglesia bajo el liderazgo del Papa León XIV, quien previamente había hecho un llamado a dar marcha atrás a esta ceremonia, pidiendo la unidad, señalando que constituía un pecado de extrema gravedad y un acto cismático, lo que significaría que los nuevos obispos son excomulgados de los sacramentos de la Iglesia. Bueno, ¿de qué se trata esta ordenación de obispos, de 4 obispos de esta fraternidad sacerdotal fundada por Marcel Lefebvre? Es lo que vamos a conversar a partir de ahora con la abogada experta en Derecho Canónico, Ana María Celis. Ana María, bienvenida, gracias por acompañarnos. Y bueno, tenemos esta consagración de estos 4 obispos que el mismo Papa León había pedido hace unos días atrás en una carta pública que no se realizara, llamaba a la unidad, y sin embargo se produce este cisma. Bienvenida primero y cuéntanos cuál es la gravedad de lo que podemos ver en esto para el pontificado, porque esto es una señal, son 4 obispos, pero es una señal. Muchas gracias primero por la invitación y por el interés en este tema, que toca una de las cuestiones más complejas de la Iglesia, que es una herida en la comunión. Y con un papa que además tiene como lema de su pontificado el ser uno en el uno. O sea, se nota en León esta intencionalidad de que en el fondo va a contribuir a la unidad de la Iglesia. Por lo tanto, tiene que haber sido muy complejo. Cuando ya avisaron en febrero que iba a haber esta ordenación, en el fondo de inmediato se puso en acto el decirles por favor desistan. Yo aquí diría 2 cosas. Porque lo primero, ya se había producido una situación como esta el año 88, que fue exactamente lo mismo, porque fueron 4 obispos que fueron ordenados también en esta división. O sea, yo me acuerdo patente de esa ordenación y del como clamor del Papa Juan Pablo II en ese minuto diciendo por favor no. ¿Y por qué lo tienen que decir además públicamente? Porque todos los que pertenecen a esa comunidad tienen que saber estas cosas. O sea, no puede haber también un aprovechamiento de gente que no esté sabiendo, que no esté al día en esto. Y en eso yo te quería decir, nosotros medimos en la Iglesia Católica la comunión en 3 puntos fundamentales. O sea, el que se bautiza y se incorpora a la Iglesia Católica participa de una misma fe, de unos mismos sacramentos y lo que llamamos de un mismo régimen eclesiástico, o sea, de un mismo principio de unidad. Y el punto es que no puede haber consagración episcopal sin mandato pontificio, o sea, sin que lo diga el Papa. Esto, por si acaso, ha ocurrido también con los obispos chinos, y se ha llegado a acuerdo con el gobierno chino sobre eso. ¿Captáis? O sea, acá no es que estamos ante un hecho totalmente nuevo, se arrastra hace mucho tiempo y curioso. Ahora, a diferencia de los chinos, que con los que se ha podido llegar a un cierto acuerdo, con este grupo no se podía. Ahora, con los chinos pasa por un tema político, pero sin embargo, en esto es un tema de tradición y de fe, porque ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que sustentan los llamados lefebristas, que así uno los conoce, a diferencia de la Iglesia Católica unida al Romano Pontífice? A ver, el más conocido de los argumentos que ellos tienen contra el Concilio Vaticano II es la reforma litúrgica. Y en eso el punto no es simplemente que dejó de ser el latín. La celebración litúrgica desde el Concilio Vaticano II
el rol del sacerdote como mediador, y por eso estaba de espaldas al pueblo y ante el altar, y en una lengua que era de unidad de la iglesia, se suponía, eso se deja por una concepción que ellos consideran, y que viene con lo segundo, más modernista. O sea, y por eso Pío X, que es el que condena el modernismo, en el fondo condena este diálogo con el mundo de manera que uno no se contagie del mundo. Y es verdad que el Concilio Vaticano II tiene una actitud hacia el mundo mucho más favorable. O sea, claro, y también se promueve el ecumenismo, cosa que para los lefebristas que es la tercera cosa, claro, es lo de la libertad religiosa, que también fue una declaración del Concilio Vaticano II, y en la que ellos siguen sustentando que el error no tiene derecho. Por lo tanto, reconocer la libertad de otros, a que haya, ahora en vez de una conciencia sola, que puedan haber distintas formas, y que no es que uno crea que el catolicismo es menor que los otros, pero uno reconoce que hay otras personas que llegan a Dios de distintas maneras, y qué es lo que importa, que la Iglesia Católica siga ofreciendo ese camino para todos, ¿captáis? Entonces, también, a mí me fascinó la Carta de León, o sea, el tono usado. Fíjate que es distinto de Benedicto, es distinto de Francisco, los dos tuvieron que hacer cosas antes con este grupo, se han constituido comisiones, efectivamente se levantó la excomunión, porque la excomunión es una sanción por un delito en la Iglesia, que significa el apartamiento, porque la persona lo hizo, hasta que la persona se dé cuenta y se vuelva a reintegrar. Es lo que llamamos una pena medicinal, se aplica tanto en cuanto necesites la medicina. Ya, y estos 4 obispos que fueron ordenados en el año 88 se les había levantado esta pena de excomunión, sí. Excepto a uno porque era negacionista del Holocausto. Se le levantó y después se lo volvió a imponer. Claro. ¿Captáis? Pero este es, en el fondo están cometiendo un delito canónico. Claro, pero uno de los temas también de los lefebristas es que tienen este tema que se les trata de antisemitas. También, entre otras cosas, sí. Porque también corresponde a una visión que para uno es un poco más ajena, porque yo nací con el Concilio Vaticano II en marcha, digamos, claro. Entonces para uno es como súper ajeno, pero efectivamente hubo visiones dentro de la Iglesia de un alejamiento, distanciamiento del pueblo judío, y no de un reconocimiento como nuestros hermanos mayores en la fe, que dicen montones de los documentos pontificios. Juan Pablo II, bueno, a partir del concilio, sí. Pablo VI, tienes toda la razón. Sí, Pablo VI es el que reinicia toda la cosa. Y en el fondo, o sea, son un montón de cosas, pero lo que es objetivable desde el punto de vista del derecho de la Iglesia, digamos, y lo dice muy bien Benedicto en algunas de sus causas. A ver, la ordenación es válida porque ustedes ya tienen la sucesión apostólica, ¿ya? Pero es ilegítima. Y esa ilegitimidad está sancionada como uno de los delitos más graves que pueden haber en la Iglesia, por lo tanto. Y eso es ilegítimo porque no viene del Papa, sino porque no viene de ellos. Pero todos los obispos, en la Iglesia Católica es así. O sea, para mantener esta fidelidad a Cristo y los apóstoles, todos los que son consagrados obispos tienen que venir nombrados por el Papa. Ahora, dentro, por ejemplo, de los lefebristas, si se producen si se imparten otros sacramentos, como la comunión, como el matrimonio, ¿eso se reconoce? En ¿cómo se llama? El Papa Francisco lo dice explícitamente. Que sí lo reconoce. Sí. Ya, entonces, lo dijo explícitamente eso. Si el punto acá es la herida de la comunión. Es como, y si tú te fijas, así como me fascinó la carta de ¿cómo se llama?, del Papa León, la respuesta fue un poco menos agresiva que algunas otras que habían dado, pero fue usando el símbolo que usa el Papa León. El Papa León, si te fijaste, habla de la túnica sin costura. La túnica sin costura es la que se sortean los soldados cuando crucifican a Jesús. O sea, para nosotros, cualquiera lo podrá considerar un símbolo, una cuestión del pasado, para nosotros es algo sagrado. Claro. Y ellos entonces responden, y sin querer calificarlo, pero sí con claridad, quisiera decir que en el fondo ellos usan eso diciendo, no, esta túnica está sumamente descosida y nosotros somos los llamados. Y ahí tú ves una actitud totalmente distinta y de ruptura de la comunión. Esto significa, para entender la gravedad de lo que estamos viendo, esto, porque se habla de un cisma, pero el cisma ya se produjo el año 88, ¿no? Se había trabajado en levantarlo. Ya, por lo tanto se vuelve... Por lo tanto, salvo ese, que además fue también desconocido por ellos mismos.
Entonces, salvo ese, se había trabajado y se habían dado pasos. O sea, el Papa Francisco, en realidad, cuando habla de los matrimonios celebrados por ellos, lo hace para el año de la misericordia, y después dice, y que sigan, ¿captáis? Pero tenían que haber pasos y tenía que haber alguna actitud de... A mí lo que me llama la atención también es uno en su vida diaria, tiene un poquito que cuestionarse si está actuando bien o mal, y ni siquiera por lo bueno y lo malo, sino que por lo bueno y lo mejor. Y acá a mí me llama la atención esta comunidad, ¿captáis? O sea, como nosotros somos entonces los únicos depositarios de la verdad. Como, ¿no te preguntáis qué es lo que pasa con todos los otros? Porque hay una sola si todos forma. los demás están mal y yo estoy bien, hay un cuestionamiento. Y puede ser que el mundo estaba mal cuando había esclavitud y que entonces cuando levantaron la esclavitud los primeros fueron los que tenían la... Pero acá hay una cuestión como un poquito pasado de lo mesiánico y de que no hay un reconocimiento en que la diversidad en la Iglesia es una riqueza. Entonces me están presentando una sola forma de ser católico, que es lo menos carismático que hay, porque en el fondo nosotros en la Iglesia Católica yo creo que ni siquiera sabemos cuántas comunidades religiosas existen, cuántos carismas existen, o sea, cuántas formas de vivir la espiritualidad existen y todo. Y uno aprecia eso. O sea, ¿no creéis que la tuya es la única forma de adherir a Jesús y de seguir a Jesús? No. Ahora, es una cuestión como el apego a la verdad, más que, o a la verdad que se cree, digamos, más que a la persona de Jesús y a lo que todo eso conlleva, que es reconocer al otro como hermano y también como una persona con conciencia crítica y que puede pensar distinto, y por lo tanto vamos a tratar de trabajar en la unidad juntos. Ahora, aquí hay dos cosas que llaman, para explicarlo, que pudieran explicarlo, porque llama la atención que se haga bajo el pontificado de León XIV, que ha sido muy abierto, que tampoco ha sido tan, entre comillas, rupturista como se criticaba al Papa Francisco, que ha acogido a la Iglesia más tradicional, más conservadora, que ha hecho distintos tipos de gestos hacia ese sector, pero que mantiene una distancia a propósito de lo que ocurrió en Estados Unidos, pero es una distancia con lo que ha dicho Donald Trump. Pero ahí hay un sector bien conservador que se identifica con Donald Trump. Entonces uno dice, ¿tendrá que ver con esto o tendrá que ver con que estos lefebristas se les estaban envejeciendo los 4 obispos? Bueno, de los 4, 2 se habían muerto y quedaban 2. Entonces, si ellos querían continuar, tenían que, en el fondo, poder consagrar a otros para que se mantuviera la línea que ellos profesan y en la que ellos creen. ¿Por qué se produce ahora? ¿Qué es lo que ves tú? O sea, yo creo que en parte es lo que tú dices, esto último. O sea, siguen teniendo gente, o sea, siguen teniendo una comunidad que los apoya. Y por otro lado, es verdad que no estaban llegando a un nivel de unidad con la Iglesia Católica en general, o sea, no se estaba produciendo eso y por lo tanto no se arriesgaron a que les nombraran a otro obispo por el Papa. No quisieron esperar a eso. Ahora, creo que son diametralmente distintos. Es verdad que los que eventualmente siguen a Trump son súper conservadores, pero por si acaso, ahí se ha producido respecto a la libertad religiosa una cuestión distinta. O sea, Trump ha levantado la libertad religiosa como una cuestión importante para él, porque es importante para un grupo de seguidores, pero lo que ha hecho con eso es politizar la libertad religiosa. O sea, tampoco es el estilo de libertad religiosa en el que cree la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, cuando habla de libertad religiosa, adhiere a lo que dicen los derechos humanos, o sea, creer o no creer, eventualmente cambiar de religión y manifestarla individual o asociadamente en público o en privado. La Iglesia además reivindica, en el fondo, de asociadamente la libertad de la Iglesia Católica en distintas partes. Y eso sabemos que no es que lo... Bueno, promueva, claro, que lo promueva tanto. Ya, entonces no va por ese lado. Son distintos, son dos fenómenos distintos efectivamente, y curiosamente los dos también, de alguna manera, utilizan la libertad religiosa como una cuestión de un dogma que no es, de una verdad a la que hay que adherir, y olvidándose, para mí la cuestión esencial es acá, nosotros estamos por Cristo, todo lo demás, lo institucional, todo lo otro es por añadidura. Ahora, Ana María, ¿qué importancia tiene o qué gravedad tiene para un pontificado que se produzca una situación como esta, pensando en que los lefebristas tienen aproximadamente 700 sacerdotes y una comunidad bastante pequeña? ¿Por qué es importante? ¿Por qué estamos poniendo los ojos en esto? Porque también nosotros no perdemos ninguna oveja, o sea, también hay una cuestión como de
nos vamos a acercar, o sea, es misión de la Iglesia también, este llamado a ser uno, si en realidad es un escándalo que no estemos todos los cristianos unidos. Ya, pero es un escándalo y un punto negro para el pontificado de León XIV, o sea, es algo que... como hecho a él, no, sí. yo creo que es a la Iglesia Católica, y yo creo que ellos, porque en la carta que le escriben también, rezamos a Santa Rita, que es típica, como cercana claro, a Agustín, de la que es devota claro, el Papa, sí. O sea, como que utilizan eso y creímos que usted nos iba a recibir, creímos que usted no sé qué, o sea, también en un tono que uno dice, chuta, un poco victimista al lado del dolor o de la herida que están causando también a toda la Iglesia. Para mí es una cuestión como... Entonces creo que hay una comprensión hacia el Papa por parte de los católicos de qué pena que esto le esté tocando a una persona, pero por otro lado también desde una mirada espiritual, justo en lo que más te hieren, en lo que más te duele, ¿captai? Que es esto que te recordaba de... Es un Papa, estábamos los dos en la Plaza San Pedro cuando sale y nos desea la paz de Cristo y elige como lema el ser uno, o sea, es una persona dialogante, es una persona que va a tratar de hacer todo eso, entonces es una pena. Bueno, y llama la atención también porque se produce justo luego de tiempos que han sido bastante positivos para el Papa León XIV, que se está erigiendo como una figura y un liderazgo mundial, luego de un periodo en que la Iglesia Católica careció de ese liderazgo y de esa legitimidad, y a partir de este pontificado resurge y la voz de la Iglesia Católica vuelve a ser escuchada de alguna manera a través de, por ejemplo, la encíclica que acaba de sacar y de la que todo el mundo está hablando, creyente y no creyente. Entonces uno dice... nuevamente la suspicacia. Es raro que se produzca en este momento, puede ser coincidencia, pero ¿cómo has visto desde este otro punto de vista lo que ha sido el pontificado de León XIV? A ver, el pontificado de León XIV está recién empezando, pero lo veo súper positivamente. O sea, me impacta cada vez. La visita a España fue maravillosa, pero previa a esa visita a España, donde uno vio como la participación enorme, participación de grupos, o sea, esos curas que le cantaron en el Bernabéu, ponte tú, o la niñita ciega explicándole la cruz de Gaudí, o sea, cuestiones que marcan y que tienen un impacto de liderazgo, efectivamente, como tú dices, enorme. Pero también, y la Magnifica Humanitas, yo creo que estamos recién empezando a descubrirla y a dejarnos interpelar por ella, o sea, la encuentro maravillosa. Porque o sea, no solamente, claro, llama la atención sobre la inteligencia artificial, sino que es sobre el modo de ser humano en el ese tiempo de hoy. En ese contexto. Es que captáis que justo eso. O sea, tú estás viendo a un Papa que se deja interpelar por lo que hay. No es esta cuestión modernista de lo que el mundo es malo y desecho por lo tanto eso y quiero volver a la cristiandad. El Papa asume lo que hay y dice, ¿y cómo navego con esto? ¿Y cómo puedo ser profundamente humano y tener una humanidad magnífica en este contexto? ¿Captáis? Que es justo la persona a lo mejor de la que va a poder hacer todo este liderazgo. Pero además... cuestiones que pasan súper desapercibidas, los cambios que está haciendo en la curia se pasó. Bueno, está introduciendo a mujeres donde no había mujeres y donde claramente uno de los años, de los 13 años que estuvo el Papa Francisco, lo celebró mucho, pero en el fondo fueron muy pocos. Ahora se están produciendo más. Yo soy miembro del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida. Así es. Y el Papa Francisco en una de las audiencias nos dijo, acá tienen a 2 subsecretarias, y quiero decirles que fue súper difícil. El típico tono de Francisco, digamos, de comentar, o sea, esta cuestión no fue fácil. Puede haber sido preparatorio lo de ahora, todavía no hay laicas como prefectas de dicasterio, pero las religiosas que está, aparte de competencia, porque no bastaría solo con que fueran mujeres, pero aparte de la competencia que tienen, es un signo que este Papa ha podido dar y que ha tenido la fuerza de dar, que llama la atención, porque es una persona, a mí me tocó saludarlo en la audiencia ahora que tuvimos en febrero, y es una persona casi poco protagonista, te diría, o sea, como casi tímido, pero demasiado empático, demasiado acogedor, y que hizo clic con cada una de las personas que lo saludamos medio segundo, o sea, una capacidad de relacionarse, Bueno, llamó muchísimo la atención la visita a España. No, es que primero porque fue muy larga, después porque tuvo señales
si uno quiere, políticas tanto para la derecha como para la izquierda, una especial atención con el tema migratorio y una tremenda convocatoria a los jóvenes, cosa que ninguna de todas aquellas había ocurrido anteriormente. El último papa que había ido había sido Benedicto, con una, digamos, acogía una capacidad convocatoria muy distinta. Por lo tanto, se están notando cambios y se está notando también la energía. Este papa, a pesar de que se va todos los lunes a Castel Gandolfo, uno lo que está pensando es no está descansando. O sea, porque de verdad los cambios que está haciendo, administrativos, si querí, están siendo súper grandes. Pero antes de la visita a España, estuvo la visita en África, en distintos países, bastante extenuante, diría yo. Y viene la antes visita a Mónaco, que uno dice, América ¿por qué Latina, que viene en noviembre, que eso va a ser muy interesante porque va a estar en Perú, que es su segunda patria, estuvo más de 20 años en Perú, claramente no puede ir a Estados Unidos, por lo menos mientras esté el actual presidente. Y se supone que Argentina y Uruguay. Sí. Chile esta vez no calificó. Pero me dijo a mí que en algún momento. ¿Ah, sí? Tenemos tiempo, sí. Bueno, porque este es un pontificado además que se prevé largo, porque él acaba de cumplir 70 años. Es que de verdad que tiene, bueno, y tiene muy buena preparación física, muy buen físico, o sea, tiene muy buena salud. Lo dice, en España dice que siempre le preocupó la salud espiritual y física. Sí. Yo cuando hablé con él le dije, por favor no se olvide viene, y me dijo en algún minuto, así como buena onda en el fondo. No Pero quedó el Vaticano traumado con Chile después de la visita a Francisco. No, fíjate que no. Y después le dije, por favor, acuérdase de nuestras víctimas, y ahí se le encendieron los ojos, y me dijo, por supuesto que sí, o sea, claro que sí. Y son encuentros de medio segundo en el que así como la sintonía fina, como para decir, este tema nos importa, y nos habló de abuso, ¿captáis? También al dicasterio, y el dicasterio es de laicos, familia y vida, por lo tanto para todas las asociaciones laicales también, o sea, como que este no es tema solo clerical, sino que todas las asociaciones laicales tienen que ponerse al día en estas cosas y también tener los protocolos, las líneas guías necesarias para enfrentar estos temas. Bueno, y le toca entonces esta consagración. Una pena, y una pena para todos nosotros. Yo era muy joven, pero yo me acuerdo en el 88 de haber estado en un lugar de culto rezando en ese momento por la herida que uno sentía que se hacía la iglesia. Porque no son tan frecuentes estas distinciones. Piensa todo lo que está pasando con Alemania y ahí estamos. Seguimos juntos. Bueno, uno se acuerda de la división de la Iglesia Católica de Constantinopla. Esa es la referencia anterior que tiene. Por eso que la palabra es muy dura, no obstante sea una comunidad tan pequeña. Totalmente. Así que bueno, vamos a ver entonces, Ana María. Vamos a ver cómo sigue cómo podemos seguir trabajando. Claro, y cómo marca también, porque se habla ya mediáticamente de la primera crisis bajo el pontificado de León XIV. ¿Podemos hablar de una crisis? Yo no sé, o sea, sí, sin duda es una crisis en el sentido de que, bueno, es una ruptura y es una ruptura evidente. Como muchas de estas crisis también tú decís cómo podemos aclarar ciertas cosas y cómo podemos tender los puentes para resolverlas. Y si hay alguien que pueda hacerlo, yo también confío en que este Papa va a poder preocuparse de esto. ¿Te acuerdas que a la vuelta a España también le preguntaron, y a la salida de Castel Gandolfo ya dijo algunas cuestiones y dijo, pero también hay que asumir las consecuencias? O sea, no es un Papa como buena onda que no nos importe nada, sino que acá estamos con el seguimiento que para nosotros es también en torno a la unidad, a diferencia de otras comunidades cristianas en que la comunión anglicana, ponte tú, todas distintas y todas con su autonomía. Nosotros tenemos un principio de unidad. Y ese principio de unidad lo respetamos, y lo respetamos en Pedro. Esa es la forma que nosotros tenemos, o la modalidad que nosotros tenemos. Entonces, más que una crisis para el Papa León, yo creo que tendremos que empezar a mirarlo también nosotros, ver cómo las comunidades, ponte tú, que siguen al Lefebvre en Chile están. Yo entiendo que por lo menos en Santiago el cardenal Chamalí ha pedido a ciertos sacerdotes que realicen la misa tradicional, o sea, ha habido también esa apertura. Ojalá que también desde abajo, desde las mismas comunidades, se capte que es importante seguir trabajando en la comunidad. Porque aquí en Chile sí existe una comunidad lefebrista. Sí. Bueno,
en todas partes. Bien. Sí. Ana María Celis, doctora en Derecho Canónico, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Hoy es Noticia a propósito de este tema y tenerte aquí en el estudio. Así que muchísimas gracias a ti, Matilde, siempre un gusto. Hacemos una pausa entonces con esta imagen de Concepción, donde a esta hora hay 9 grados de temperatura, son las 6 de la tarde con 37 minutos, y ya estamos de regreso con todas las noticias internacionales, el deporte, cómo está avanzando el Mundial. No se vaya. A propósito del proyecto de reconstrucción, escuchamos. Sí. Ya. Ahí había llegado el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que va haciendo ingreso al Congreso, a la sede del Congreso aquí en Santiago, para reunirse con parlamentarios que, recordemos, ya está en el Senado el proyecto de reconstrucción nacional. Se comienza a debatir su articulado luego de haber sido aprobado en general la idea de legislar. Y vamos entonces a la salida, porque ahí lo veíamos la entrada del ministro Quirós, a ver si nuevamente da declaraciones para ver cómo van esas conversaciones, cuál es la apertura que se ha pedido al gobierno por parte de la oposición, cuáles son efectivamente las disposiciones para poder conversar algunos de los temas como la invariabilidad tributaria, como el tema de la focalización en las contribuciones, como también el tema que da este subsidio al empleo, que se critica que sea uno de los puntos de esta ley de reconstrucción nacional por el costo que tiene anual de 1.400 millones de dólares. Así que de todo eso va a conversar, vamos a tratar de conversar con el ministro Quirós a la salida de este encuentro. Fuertes lluvias se registraron en la región de la Araucanía, lluvia y viento puelche, lo que ha producido cortes de rutas y de suministro eléctrico. Vamos a conocer la información, vamos a tomar contacto con Valentina Nieto. Valentina, muy buenas tardes, cuéntanos qué es lo que ha ocurrido y lo que se espera para las próximas horas. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, una proyección que hicieron desde la Dirección Meteorológica de lo que será este invierno 2026. Hemos visto que hace frío, que las temperaturas, sobre todo durante las mañanas, están muy bajas, con mínimas que han incluso estado bajo los 0 grados. Por lo tanto, hay preocupación también respecto a cómo se vienen los próximos meses y con las lluvias, porque durante el mes de junio tuvimos un déficit importante. De hecho, desde la Dirección Meteorológica señalaron que este mes de junio fue uno de los más secos de los que se tiene registro, al menos acá en la zona central. Se habla del tercer mes de junio más seco en la historia. Pero esto debería cambiar con la instalación del fenómeno del Niño, que lo hemos estado esperando que llegue a nuestro país, que traería una temporada invernal mucho más lluviosa y con temperaturas más altas de lo que se espera habitualmente para este trimestre desde julio a septiembre. De hecho, la proyección que se hace es que podrían llegar a caer, al menos acá en la zona central, en la estación de Quinta Normal, hasta 157 milímetros de lluvia en lo que va de esta temporada de invierno. Y además tendríamos mañanas más cálidas, con mínimas que podrían ir entre los 4 y 5 grados y máximas que rozarían los 18 grados, algo bastante alto para el invierno. Escuchemos parte de lo que señalaron desde la Dirección Meteorológica a propósito de la proyección de qué se espera con la llegada de este niño Godzilla, como se ha dicho en algunas ocasiones, pero que han dicho desde las autoridades. No es bien utilizado el término, pero sí hablamos de un fenómeno del Niño mucho más intenso de lo que hemos visto en años anteriores. Lo que estamos esperando en rigor es una baja segregada que va a aproximar y debería estar llegando a la zona central el día 4 de julio.
y debería dejar precipitaciones, pero más bien de características débiles, y deberían de estar afectando en primera instancia desde la región metropolitana hasta la séptima u octava región. Dentro de esta ola de frío que acabamos de registrar, con temperaturas medias que estuvieron en torno a los menos 4 grados Celsius, acá en la región metropolitana, esas deberían de continuar por lo menos esta semana, y luego deberíamos de ver un aumento de las temperaturas mínimas que deberían de posicionarse entre los 3 y los 5 grados Celsius. Bueno, ya escuchábamos entonces parte de lo que señalaban desde la Dirección Meteorológica, un fenómeno del Niño que ya a partir de este mes de julio deberíamos ver con mayor intensidad. Las precipitaciones deberían iniciar desde este séptimo mes del año, con especial presencia entre las regiones de Coquimbo y Magallanes. De hecho, decían las autoridades que hay que tener mucha atención respecto a episodios de lluvia que sean muy intensos en corto tiempo, que son finalmente los escenarios en donde se generan las grandes catástrofes, inundaciones como las que vimos en el año 2023 aquí en nuestro país. Pero otro de los fenómenos que ha llamado la atención en este invierno a nivel nacional es lo que ha pasado en la región de la Araucanía, con ráfagas de viento muy intensas, especialmente en la zona de Villarrica y Pucón, con ráfagas que llegan incluso a los 100 kilómetros por hora y que ha generado estragos en las rutas, cortes de tránsito y también cortes de suministro eléctrico. Escuchemos lo que señalaron las autoridades desde Senapred en la Araucanía a propósito de este evento. Hemos declarado una alerta amarilla en coordinación con la Delegación Presidencial Regional debido a este evento meteorológico que está aportando con rachas de viento de 100 kilómetros por hora en los sectores cordilleranos y precordilleranos de la región. Esta alerta amarilla está vigente para las comunas de Lonquimay, Coyipulli, Curacautín, Vilcún, Cunco, Melipeuco, Curarrehue, Pucón y Villarrica. Al momento se están tomando medidas respecto de la recuperación de la ruta, principalmente entre Pucón y Villarrica, debido a interrupciones por caída de árboles, también interrupciones del sistema de suministro eléctrico. Bueno, ahí escuchábamos lo que señalaban desde Senapred, un hecho que debería ser acotado, finalizaría durante la jornada de este día miércoles, durante la tarde, pero que ha dejado postales bastante impresionantes, sobre todo en estas zonas que comentábamos, Villarrica, Pucón, en donde han habido importantes estragos en las rutas y en las viviendas de las personas. Pero además hay preocupación a propósito de los virus respiratorios. Lo decíamos al principio, ha hecho frío, hay una circulación del aire menor porque no ha llovido lo que se esperaba para un mes de junio y por lo tanto la calidad del aire no es la esperada. Por eso es que han hecho un llamado desde el MinSal a reforzar la vacunación. Estamos en tasas bastante aceptables para esta época del año, pero siguen habiendo algunos grupos de la población de riesgo, por ejemplo las embarazadas, también los niños desde los 6 meses a los 5 años y los adultos mayores que siguen teniendo tasas un poquito más bajas de lo que se esperaba. Escuchemos lo que señalaron desde el MinSal con este llamado a vacunarse por las bajas temperaturas y la circulación de virus respiratorios. Respecto al avance de la campaña de vacunación contra influenza, ya se han administrado más de 7.900.000 dosis de esta vacuna en la población nacional, lo que da cuenta de un avance de la campaña del 76,2%. Ahora, a la izquierda de su pantalla ustedes van a poder observar cómo se distribuye este avance de la campaña en los distintos grupos objetivos que forman parte de esta, y específicamente nos queremos detener en los 3 grupos objetivos que se encuentran más rezagados por debajo del promedio nacional. Estamos hablando específicamente de las mujeres embarazadas, quienes llevan un avance del 67%, en los niños entre 6 meses y 5 años, quienes llevan un 61,1% de avance en la campaña, y de las personas mayores de 60 años, quienes tienen un 60,9% de avance. Bueno, un llamado a la vacunación, es un trámite muy rápido que finalmente nos protege no solamente a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean y permiten que en caso de que usted se contagie de algún virus, ya sea el COVID-19 o la influenza, los síntomas sean de menor gravedad. Así que estamos ahí atentos viendo las tasas de vacunación y por supuesto también la llegada de las lluvias que
formalmente deberían manifestarse ya con mayor presencia a partir de este mes de julio, pero hay que ir viendo día a día. De hecho, se espera que este fin de semana tengamos un evento de lluvia, pero muy leve, aquí en la zona central, más bien concentrado en la precordillera y también en las zonas costeras de la zona centro de nuestro país. Así que estamos atentos a la llegada, por supuesto, del fenómeno del Niño. Bien, muchas gracias Valentina Nieto con esta información. Y nos vamos rápidamente a Uruguay, donde está concluyendo la visita del presidente José Antonio Kast. Escuchamos al presidente Yatmandú Orsi a esta hora de la tarde. De importancia a la hora de articular con el resto de los países que son de América del Sur y que tienen una relación más que fluida. Tanto es así que en el día de ayer en Asunción concurrió el presidente Kast, además de otros presidentes que no son miembros plenos de Mercosur. Ayer pudimos avanzar en algunos temas e incluso en nuestros propios discursos planteamos temas que hoy los retomamos y que obedecen a la preocupación que todos hemos tenido o que tenemos en este momento. Por supuesto el intercambio comercial, por supuesto la relación entre los países, pero hay algunos temas muy precisos y que agradecemos que el gobierno de Chile lo haya puesto sobre la mesa, incluso con propuestas concretas, como por ejemplo el acuerdo de Santiago o una propuesta hecha por Chile en materia de seguridad y la necesidad de articulación. Por supuesto que hoy, en la reunión de intercambio entre las representaciones de ambos países, estuvo el ingreso, el Transpacífico como una opción de ingreso de los países, pero también el corredor bioceánico o nuestra cooperación fundamentalmente en temas de pesca y de la Antártida. Por supuesto que Uruguay, además, como presidiendo la CELAC, tenemos también la necesidad de ampliar el horizonte más allá del Mercosur. Por lo tanto, países como Chile, Ecuador, Colombia, por supuesto Bolivia, son parte de este puzzle que nosotros queremos terminar de armar en cualquiera de sus formas. Uruguay y Chile tienen una larga tradición de vínculos entre distintos presidentes de distintos signos políticos, recién las historiábamos, y que viene de larga data. Eso obedece también, y aquí cierro mi intervención, y es bueno destacarlo, a una larga tradición de vínculo entre países, pero además de mucho respeto por las instituciones democráticas que estamos fortaleciendo en estos países. Tuve la suerte de concurrir a la asunción, al traspaso de mando en Chile, y a su vez la historia de vínculos entre distintos presidentes corroboran nuestra vocación republicana y democrática que queremos fortalecer. Hoy se firman 2 acuerdos muy puntuales entre cancillerías que tienen que ver con la firma digital y con las escuelas de diplomacia, pero estoy seguro que en próximos meses estaremos acordando, creo que, si no me equivoco, el de seguridad, por ejemplo, un muy buen acuerdo, y otros que tienen que ver con infraestructura que quedamos en terminar de diseñarlo en la reunión de hoy. Agradecemos al señor presidente, profesor Yatmandú Orsi, y ahora hará uso de la palabra el señor presidente de Chile, doctor José Antonio Kast. Muy buenas noches. Gracias, presidente, por acogernos, por recibirnos, por compartir una mirada de futuro. Agradecer también a los medios de comunicación que nos acompañan desde Chile, a los medios de comunicación locales. Decir que lo que usted relató de las relaciones entre presidentes de Uruguay y Chile, más allá del signo político que pueda tener cada uno, han sido permanentes y muy fructíferas en el tiempo. Porque más allá de lo político nos une la defensa de la democracia, nos une el bienestar de nuestros compatriotas. Y el bienestar de nuestros compatriotas, si usted lo señaló ayer en el Mercosur, donde ya ahora asume la presidencia pro tempore del Mercosur, está la seguridad de nuestras naciones, que ha sido vulnerada por el crimen organizado transnacional. Y ustedes en eso han hecho un llamado a
todos los países de la región para poder actuar de manera conjunta en contra de este gran flagelo que afecta a todas las naciones. Nuestro canciller, ahora hace poco tiempo atrás, convocó a algunos países vecinos a suscribir el Acuerdo de Santiago, que es un acuerdo para combatir el crimen organizado, y nos alegramos mucho de que tanto Paraguay como Uruguay se puedan sumar a este acuerdo, porque el crimen organizado puede ser extirpado de una nación, pero necesita las mismas normas en todas las naciones para poder terminar con ese flagelo. Y en eso agradecer también su responsabilidad en asumir distintos cargos que nos unen, tanto en el Mercosur, en el CELAC o en el G77 más China. Porque usted nos hace un llamado a todos a unirnos para generar una sinergia positiva en lo que son la prestación de servicios, exportación de productos. Como usted dice, más allá de los acuerdos puntuales que se han suscrito por nuestros cancilleres, a quienes les agradezco su gestión, esto incluye mucho más. Primero, el vínculo. Nada más importante que el vínculo personal entre presidentes y los distintos ministros. Y lo vimos ahora recién, donde se vio el conjunto de temas agrícolas, forestales, pesqueros, el tema de la colaboración antártica, que para nosotros también es muy importante. Hemos hecho avances bien destacados en temas de navieros, que están ahí dispuestos, nuestros buques, para colaborar con otras naciones en lo que es también el futuro del mundo, que es la mirada de la Antártica. Quiero agradecer también públicamente el apoyo que ustedes nos han brindado ya tempranamente, desde el año 2024, para la postulación de Chile al BBNG, que se preocupa también de la sostenibilidad y biodiversidad en los océanos, más allá de los espacios marítimos propios de cada uno. Por lo tanto, decir que juntos en temas de inversión, en temas de crecimiento y sobre todo en temas de empleo. Chile hoy día atraviesa una situación bastante crítica en temas de desempleo, en temas de crecimiento, y vemos con mucho optimismo esta relación, esta firma de distintos acuerdos entre naciones hermanas, que son una buena noticia para cada uno de nuestros compatriotas. Así como ustedes han salido adelante, han enfrentado dificultades en todo tipo, pero siguen creciendo, nosotros queremos volver a esa senda de crecimiento. Hemos pasado ya más de una década de estancamiento, y así como Chile fue un faro, queremos volver a iluminar, pero tenemos que aprender también de las naciones hermanas, que incluso con una población bastante más pequeña han instalado una marca en el mundo. Y eso es algo que queremos pedirle a ustedes también colaboración, así como nosotros queremos colaborar en temas mineros, en temas de observación astronómica, en temas antárticos. Queremos encontrar también esa fórmula de seguir creciendo con estabilidad, siempre respetando la democracia. Y otra coincidencia es que vamos a dejar junto el mandato. El año 2030 usted deja la presidencia de la República Oriental de Uruguay y yo la de Chile. Así que vamos a tener varias instancias de encuentro y espero también acompañarlo en las próximas sesiones del Mercosur. Muchas gracias, presidente, y a todas las delegaciones que nos acompañaron. Gracias al presidente. Las palabras del presidente José Antonio Kast y del presidente Yatmandú Orsi cerrando entonces esta visita del mandatario chileno, esta gira que tuvo como contexto el Mercosur, Paraguay, Uruguay. Y resaltar en este caso que Yatmandú Orsi es de signo político contrario, es de centro izquierda, pertenece al Frente Amplio, y ambos destacaron ese punto, que siendo de visiones políticas distintas, tenían respeto por la institucionalidad democrática y habían tenido los dos países relaciones permanentes y fructíferas. Decía, nos interesa el bienestar de nuestros compatriotas, y el presidente José Antonio Kast hacía el punto del común interés en el tema de la seguridad de las naciones, por el tema del narcotráfico.
despedimos y los dejamos invitados, por cierto, para esta noche, porque hay noche de Conexión Global Prime con todo lo que está sucediendo en Venezuela. Nos vamos con esta imagen de la capital, donde esta hora hay 8 grados con 6 décimas de temperatura. Para mañana se esperan cielos también parcialmente despejados con temperaturas, la mínima -1, la máxima 14 grados. Hasta mañana, que tengan una muy buena tarde.